Ando. ¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Mi nombre es José Martín Bron y esta es la clase número 58 de El cuerpo social y fisiología social, basado en un libro de mi autoría, gracias a Papa Dios, llamado El cuerpo social. La última vez estábamos hablando con respecto a los derechos ciudadanos. Quería advertirle que las próximas clases van a ser extremadamente aburridas. Claro, vamos a tocar ciertos temas polémicos, por ejemplo, el derecho a la eutanasia, derecho al aborto, las fases biológicas o del ciclo vital y otras cosas que no están en la Constitución de 1999. Y otras cositas más, ¿verdad? Pero va a ser extremadamente aburrido porque voy a leer mucho. Bueno, esta clase les puede servir para dormir si tienen problemas de sueño. Vamos a verle siempre el lado positivo a las cosas. Entonces vamos a continuar. Vamos a la computadora. Habíamos quedado en el artículo 737 del derecho a la protección integral. Toda persona, ciudadano o ciudadana, tiene derecho a la protección integral de su persona por parte del Estado, del poder público y del poder popular y de todas las autoridades, y especialmente a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley frente a situaciones que constituyan o puedan constituir delitos, amenazas, vulnerabilidad o riesgos para la integridad física o psicológica de las personas, así como para sus propiedades o para el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Vamos a pasarnos esto y entonces entenderá que la actuación estipulada en el literal anterior, en el sentido de la seguridad por parte de las autoridades, se hará o efectuará aún en contra de los intereses e interpretaciones de abogados leguleyos u otro tipo de personas o instituciones que realicen, promuevan o pretendan la impunidad de los delitos con la famosa excusa de luchar por los derechos humanos, por lo cual se entenderá que dichos actores, actrices, personas o instituciones también podrán ser objetos y objetivos de investigación bajo la sospecha de complicidad tácita o manifiesta, encubrimiento, asociación para delinquir, instigación a delinquir, distorsión de las leyes para beneficio personal, autoría intelectual, corrupción, obstrucción de la justicia y obstrucción de la legítima defensa, tanto de las víctimas como de la República y de sus autoridades. Ahora, los derechos ciudadanos y algunas definiciones. Que hablo de los actos públicos y actos privados, más o menos ya todo el mundo sabe qué puede ser eso. De los actos públicos y el escándalo público positivo. Por ejemplo, el escándalo público positivo puede ser en momentos de legítimo júbilo nacional o popular. Por ejemplo, fiestas, fechas patrias, fiestas populares, desfiles, concentraciones, conmemoraciones, fiestas locales o populares, caminatas, maratones, actos deportivos, actos circenses, actos teatrales, actos musicales, verbenas, templetes, actos inaugurales, obras públicas y otros. Ahora, todo lo que no se tenga que ver con eso se considera actos públicos o escándalos públicos negativos. Por ejemplo, cuando el escándalo público implica o involucra también desorden público y conductas punibles, cuando el escándalo público implica o involucra tumulto callejero y conductas sancionadas
por los órganos de seguridad. Cuando el escándalo público implica una alteración del equilibrio de los valores exteriores y evidentes que permiten la pública convivencia ordenada entre las personas y su entorno, según lo estipulado en esta misma Constitución. Cuando el escándalo público negativo implica una conducta inmoral referida ya sea al decoro, ya sea a las relaciones sexuales o a las partes íntimas sexuales o a las buenas costumbres o a ciertas instituciones o principios fundamentales de la sociedad basada en rectos principios morales. Cuando el acto público y el escándalo público negativo implique la exhibición por cualquier medio o forma disponible de conductas obscenas, actos lascivos, partes pudendas, actos, palabras o gráficos obscenos y otro tipo de conductas que puedan ser consideradas o calificadas como delitos. Ahora, del hecho social, se entiende por el hecho social, acto social y trato social, las relaciones públicas o relaciones sociales entre las personas pueden revestir caracteres formales o informales. Ok. De los derechos ciudadanos en relación con actos públicos o sociales. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, tiene derecho a realizar cualquier acto, tipo de hecho, acto o trato público o social y a tener cualquier tipo de relaciones públicas o sociales mientras dichas acciones no constituyan delito y mientras no estén en contra de lo que dictamine esta Constitución o la ley. Se entiende por hecho, acto o trato social a toda acción pública desarrollada entre dos o más personas o grupo de personas que implique para su desarrollo o desenvolvimiento una cierta cantidad de interacción directa entre las mismas, sea o no por medio de comunicación o métodos directos, electrónicos o mecánicos, entendiéndose que dicha interacción puede ser desde la simple acción del espectador o espectadora de un hecho hasta la implicación o participación directa en el hecho mismo que lo relaciona o las relaciona. Ok, vamos a pasarnos esto. Se entenderá que ninguna persona, sin excepción, sea padre, madre, hermano, familia, autoridad, entre comillas, ciudadano o ciudadana, tiene derecho ni facultades legítimas, legislativas ni judiciales para prohibir, impedir, estorbar, distorsionar o sabotear el ejercicio pleno del legítimo derecho de toda persona a realizar actos, hechos o tratos públicos o sociales lícitos y de llevar relaciones públicas o sociales lícitas con quien ellos o ellas deseen y, por el contrario, no tienen derecho a tratar de imponerlos por la fuerza. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, usted sabe que venimos de una época de pacatos puritanos e hipócritas sociales, ¿verdad? Donde comandaba principalmente el cura de parroquia, la iglesia católica, que se caracteriza y se caracterizó por hacer punible el ejercicio de la sexualidad, la exhibición de las partes blandas del cuerpo o la piel. Se escandalizaban en las épocas antiguas de que una mujer enseñara los tobillos incluso. Digamos, usted en la época de... me acuerdo cómo se llamaba una reina en Inglaterra, creo que era Isabel la Católica o algo así. Estaba prohibido para las mujeres enseñar siquiera un tobillo. No podían enseñar ni el cuello,
Tenían siempre una especie de bufanda aquí en el cuello. De broma enseñaban las manos, porque casi siempre tenían que tener guantes. Estimado usuario y estimada usuaria, la sexualidad es un poder. Eso lo saben todas las mujeres. Segundo, es una fuerza indetenible. Eso está en la naturaleza. Es como la fuerza del sol. Por eso que existe la reproducción. Si no fuera una energía, la naturaleza toda no se fuera esforzado por desarrollarla. Es algo parecido a un órgano, ¿verdad? La naturaleza se esfuerza por desarrollar un órgano porque le hace falta para la sobrevivencia. Por eso, estimado usuario y estimada usuaria, una persona normal tiene brazos, piernas, manos, cabeza, etc. Son órganos desarrollados a partir de una célula que solamente tenía un núcleo y una membrana citoplasmática, como una amiba. Es algo parecido a un huevo frito. Para los que no sepan lo que es una amiba, ¿verdad? Un huevo frito más o menos blando. Entonces le salían pseudópodos, que eran como una especie de pies que le hacían caminar, o todavía le hacen caminar porque todavía existen las amibas. Bueno, nosotros cuando éramos seres primitivos, que nacimos en el agua primitiva de los mares del planeta, éramos simplemente unas amibas. No teníamos brazos, no teníamos extremidades de ningún tipo. Y de allí la naturaleza comenzó a especializar órganos. Y entonces muchos padres, vamos a venirnos a las épocas de ahorita, muchos padres, maestros, profesores, quieren impedirle las relaciones públicas a sus hijos, a sus alumnos, a sus acólitos que se le llaman, a sus seguidores, sin contar a los curas. Que no quiero hablar de ese tema porque ya es un tema más espinoso y más largo. Vamos a darlo hasta ahí. Vamos a darlo como un tema de reflexión para su discusión. Vamos a seguir. De las relaciones sociales, términos, límites y requisitos. Se entenderá que toda relación social es un hecho de interés legislativo, por lo que, en cuanto a las relaciones sociales, sus términos, límites y requisitos en el cuerpo social de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela, se deberá tomar en cuenta lo siguiente. Toda persona, ciudadano o ciudadana, como ser social y como célula humana, en un cuerpo social, tiene derecho de realizar actos públicos, actos sociales, trato social y hechos sociales, a través del uso de las relaciones sociales lícitas, pero según lo estipulado en esta misma Constitución y bajo los siguientes términos, límites y requisitos. Las relaciones públicas o relaciones sociales que utilicen las personas entre sí para interactuar deberán caracterizarse por los más altos valores morales de respeto para con la dignidad humana en cualquiera de sus fases de desarrollo biológico, los buenos modales y el ejercicio extremo de la tolerancia. Estimado usuario y estimada usuaria, no sé si usted tuvo una infancia parecida a la mía, que era casi traumática. ¿Por qué? Porque los niños eran tratados como imbéciles, para empezar por ahí. Segundo, no se les respetaba para nada. Acuérdense que yo vengo de una época, prácticamente soy un sobreviviente de la Cuarta República, donde los corruptos estaban a 3 por locha. Y le robaban todo
lo que era del pueblo y el pueblo nada más tenía las migajas. Aparte de eso, no se nos permitía una buena educación, no se nos permitía una buena alimentación, no se nos permitía una buena recreación. Demasiado estoy haciendo yo más bien. Por eso que tenemos una alta, o teníamos en esa época, una alta cantidad de deserción escolar, una alta cantidad de desnutrición infantil, altas cantidades de embarazos precoces. O sea que la juventud o la niñez se iba muy rápidamente y no se disfrutaba, porque uno era un esclavo de los adultos. Y eso todavía continúa. Esa es una de las causas por las cuales yo coloco estos artículos, para ver si medio se acaba eso. Vamos a continuar. Las relaciones públicas o relaciones sociales que utilicen las personas, ciudadanos o ciudadanas, y para interactuar entre sí, deberán caracterizarse por el acatamiento estricto de las leyes y de esta Constitución y por procurar el desarrollo armónico de la buena convivencia y la persecución del bien común. Se entenderá que toda relación pública o relación social que no esté en consonancia con los términos, límites y requisitos antes mencionados constituye delito. De los valores positivos que deben regir las relaciones sociales. Toda persona, ciudadano o ciudadana, en ejercicio de su legítimo derecho de realizar actos públicos, actos sociales y hechos sociales, a través de relaciones públicas o relaciones sociales, deberá regirse para el buen desarrollo de dicho derecho, por lo menos con uno o algunos de los siguientes valores positivos. O sea, no se le pide mucho, pues por lo menos aunque sea uno de estos valores. Paciencia, cortesía, sindéresis, diplomacia, moderación, amor, cariño, comprensión, rectitud, discreción, lealtad, responsabilidad, humildad, solidaridad, colaboración, equilibrio, inconcupiscencia, compasión, misericordia, generosidad, complementariedad, autocontrol, justicia, firmeza, desprendimiento, orden, seriedad, armonía, diligencia, interés, atención, amistad, alegría, coherencia, pacifismo, pulcritud, afabilidad, perdón, raciocinio, serenidad, sinceridad, valentía, autoestima, asertividad, autoaceptación, simpatía, empatía, hospitalidad, decencia, sabiduría, camaradería, educación, bondad, respeto, disciplina, buenos modales e higiene personal. Yo sé que es demasiado pedir. De todas maneras, vamos a buscar en el diccionario esta palabra. Sindéresis e inconcupiscencia. Vamos a ver si la conseguimos. Estimado usuario y estimada usuaria, yo sé que es mucho pedir. ¿Verdad? Tendría que ser una persona muy educada para tener todos esos valores. En la escuela aparentemente no saben enseñar esos valores. Muchas casas, muchos hogares no saben enseñar ni siquiera el 1% de esos valores. Por lo menos vamos a tratar de conseguirlo en el diccionario. Vamos a ver si existe la palabra sindéresis en el diccionario. Vamos a ir a este diccionario.
Vamos por las dos primeras letras, ¿verdad? Las tres primeras de letras. Aquí está sindéresis. Es una palabra en femenino. Capacidad natural para juzgar rectamente. Es una capacidad natural para juzgar rectamente. Ok. ¿En qué contexto podemos utilizarlo? Bueno, por ejemplo, cuando alguien se molesta, tiene que mantener la sindéresis. Tratar de juzgar rectamente. No dejarse llevar por la pasión de la ira. Ahora vamos a ir a la palabra inconcupiscencia. Por la I. I. C. U. Inconcupiscencia. Aparentemente no está. Este es un diccionario aparentemente como para salir del paso para un muchacho de segundo grado, tercer grado. No está esta palabra. Pero para decirlo de otra manera, significa moderación de las pasiones también, de los deseos carnales, por ejemplo, el deseo de beber, de comer, etc. Es algo parecido a eso. No es exacto, pero es más o menos esa la palabra. Vamos a continuar con nuestro artículo 744. Ahora aquí habla de la persona. Estimado usuario y estimado usuario, ¿usted se acuerda en uno de los primeros videos que yo le expliqué que uno de los artículos que más me costó para su definición es el de la persona? Bueno, resulta que no es fácil definir lo que es una persona. Muchos dirán, bueno, porque tú no sabes lo que es una persona. Algo tan sencillo. Bueno, trata de definirlo usted mismo. Y ahorita con lo que es la famosa inteligencia artificial, cualquier cosa es una persona ahorita. Hasta un mono puede ser una persona. Ahora llévelo más allá. Un robot que tenga la capacidad de raciocinio como el de una persona supuestamente humana y que tenga los mismos conceptos que usted maneja, que puede decir hasta estupideces o gafedades, como quiera llamarla, puede ir al umbral de lo absurdo, vamos a decirlo de esa manera, que es una de las cosas que más caracteriza a una persona. Puede tener un buen sentido del humor, pueda considerarse a sí mismo una persona. ¿Quién dice entonces que no es una persona? E incluso supuestamente hay robots que ya tienen sensaciones como las de una persona. Tienen sensaciones de frío, de calor, hasta de sueño. Cuando ese robot comience a autorreproducirse, bueno, ahí vamos a tener una especie de callejón sin salida. O lo que en filosofía se le llama una aporía del conocimiento. Un callejón sin salida en una parte de la filosofía humana. Tendremos entonces que considerar personas, esos robots con inteligencia artificial. Vaya utilizando su mente para debatir eso. Vamos a continuar entonces con lo que es supuestamente los derechos de la persona. Título 3
de la persona en relación con los derechos ciudadanos. Capítulo 1. De la persona y otros conceptos fundamentales. Artículo 745 del concepto de persona. Se entenderá como persona a cualquier individuo de la especie humana. Ahora, se entenderá que el concepto, estimado usuario y estimado usuario, quiero que me entienda cuando yo coloqué esta definición. Coloqué una definición bastante simple, ¿eh? Un individuo de la especie humana. Está bien. Pero ahora hay que ver las características de una persona de la especie humana. Porque cuando nosotros tenemos, vamos a ponerle una cosa cotidiana, un ejemplo cotidiano. Cuando usted tiene un animal doméstico, por muy perro que sea, por muy gato que sea el animal, o lo que sea, la raza del animal, usted lo considera un miembro de la familia. Sospecho yo. No lo tratará de la misma altura, pero sí lo considera un miembro de su familia. Incluso cuando alguien se mete con él, usted lo defiende. Digo yo que lo defiende. Y cuando usted hace un mercado, también le compra su parte para que pueda mantenerse vivo, ¿verdad? Le compra su comida. Porque si no, no se podría mantener vivo. Cuando se enferma, usted busca la manera de que se cure. Digo yo. Y ese animal, por la parte del animal, también se considera una parte de esa familia o de su manada. Incluso hay personas que lo consideran como niños a los animales. Y comienza a haber una especie de feedback, una retroalimentación de afecto. El animal lo quiere a usted y usted quiere al animal. Hasta cierto punto, claro. Comienza a haber una comunicación entre el animal y usted, ¿verdad? Hay una retroalimentación, eso es lo que se llama feedback. Entonces, eso también se podría decir que forma parte de la especie humana, aunque no sea humano. A eso es que quiero llegar. Ahora, todo lo demás que yo escribo aquí es como para redondear la idea de lo que es una persona. Vamos a continuar entonces. Se entenderá como persona a cualquier individuo de la especie humana. Se entenderá que el concepto de persona estipulado en el literal anterior de esta Constitución está referido solamente a personas físicas naturales y biológicamente vivas, conocidas legal y jurídicamente como personas naturales, sin menoscabo de los derechos que puedan continuar teniendo después de haber cumplido su ciclo vital. Se entenderá que los conceptos, derechos, deberes y atribuciones de las personas jurídicas serán contemplados y estipulados por las leyes y códigos mercantiles de la República. Aquí tenemos entonces dos conceptos, estimado usuario y estimada usuaria. Tenemos a personas naturales y a personas jurídicas. Y dice que usted puede continuar teniendo derechos después de muerto o después de haber cumplido su ciclo vital. Usted me dirá, bueno, ¿y qué derecho puede tener un muerto? Sí, puede tener derechos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo estúpido. Usted fue doctor, abogado. Bueno, cuando se le recuerde se le va a llamar a usted el doctor fulanito de tal. Así como el doctor José Gregorio. No se le quita el título. Vamos a suponer que usted fue ingeniero. Bueno, el ingeniero fulanito de tal hizo este edificio XY. Los honores, ¿verdad? Los homenajes, las conmemoraciones. Eso es parte de los derechos de unas personas. El legado que pudo haber tenido hecho o dejado usted después de haber vivido o mientras estuvo vivo.
Estos son derechos. No se le puede negar lo que usted hizo, pues. Vamos a continuar entonces, pero después de una pausa musical. Vamos a seguir entonces de la definición de persona. Se entenderá con respecto de la definición de persona como complemento del concepto de persona. O sea, hay una cosa que se llama concepto y otra cosa que se llama, o yo, mi persona, lo llamo la definición de la persona. Ya dijimos que entonces el concepto de persona es que es cualquier individuo de la especie humana. Está bien. Ahora, ¿cuál es el concepto? O sea, ¿cuál es la definición de una persona? Se entenderá y considerará que persona es todo ser humano viviente o ser vivo con características mayoritariamente humanas. Vean esta palabra, mayoritariamente humanas. Desde que su ser físico y su tiempo de vida es biológicamente viable hasta el momento de su fallecimiento, independientemente de su condición física, moral o psicológica. Estimado usuario y estimada usuaria, yo tuve que hacer un pequeño esfuerzo psicológico para hacer esta definición. ¿Por qué motivo? Para empezar, estimado usuario y estimada usuaria, digo que una persona es un todo ser viviente o ser vivo con características mayoritariamente humanas. Porque una persona puede no tener un brazo y sigue siendo humana, ¿verdad? Incluso podría no tener dos brazos y seguiría siendo humana. Incluso podría no tener los brazos ni las piernas y seguiría siendo humana. Incluso podría no tener ni siquiera cuerpo, solamente un cerebro en un frasco y seguiría siendo humana. Te mira que no, pero sí. Si se pudiera mantener un cerebro activo dentro de un frasco de formol o flotando en algún tipo de sustancia que lo pueda alimentar,
seguiría considerándose humano. La persona que usó ese cerebro, por ejemplo. Ahora, estamos yendo de mucha ciencia ficción, ¿verdad? Pero dice que desde que es biológicamente viable. O sea, un feto que no pueda sobrevivir por sí solo porque todavía no está bien formado, no se puede considerar una persona. Usted mira que no, que sí, se puede considerar, se puede creer lo que usted quiera. Pero científicamente se dice que un feto no viable no es una persona. Y usted es una persona desde que nace hasta que se muere. Aunque hay personas que no se comportan como personas. Pero según la ley hay que estipular que usted es una persona hasta que se muere. Es así de sencillo. Es independientemente de su condición física, de su condición moral, que puede ser la peor, o de su condición psicológica, que usted puede ser de ese tipo de personas que no piensan. Bien, pero sigue siendo una persona, según la ley, porque estamos hablando a nivel legal. Muchos estarán de acuerdo conmigo, otros no estarán de acuerdo, otros dirán que esto es una estupidez. Está bien, pero eso es lo que yo tuve como conclusión. Vamos a seguir. Esto lo tuve como conclusión después de haber analizado muchas supuestas definiciones de lo que es una persona. Ahora, se entenderá que legalmente la persona biológicamente viva es conocida y conceptualizada como persona natural y según la doctrina del socialismo biológico es considerada como una célula humana del cuerpo social de la República. Se entenderá que las personas jurídicas no podrán pretender ser consideradas como personas naturales, ni tener derechos humanos, ni tener más derechos que los mismos seres humanos. Se entenderá que las alusiones o designaciones de personas en términos genéricos masculinos en las diferentes disposiciones de esta Constitución en un sentido general se deberá considerar que están referidos siempre indistintamente y por igual a hombres, mujeres y otros géneros si los hubieren. Sin embargo, el Estado, el poder público y el poder popular garantizarán la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo, al estudio y a la recreación y de todos los derechos y deberes sociales y ciudadanos. Se entenderá igualmente que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación alguna a igual protección ante la ley. Se entenderá que las personas están clasificadas científicamente en el orden primate, caracterizadas por tener el cráneo muy grande, con ojos localizados en la parte anterior de la cabeza. Los individuos se mantienen generalmente erguidos y sus manos pueden tener pulgares opuestos a los otros dedos y estos tienen uñas en lugar de garras, aunque puede haber excepciones con esto, ¿eh? Debería haber colocado eso aquí entre paréntesis. Se entenderá que científicamente la jerarquía de la clasificación del ser humano es la siguiente: categoría y taxón. El reino es el reino animal. Pertenecemos al reino animal. Del filum pertenecemos a los cordados. O sea que tenemos vértebras, ¿verdad? Vértebras y tendones. Al subfilum pertenecemos a los vertebrados. En la superclase pertenecemos a los tetrápodos. 4 podos o 4 pies. En nuestro caso serían 2 pies y 2 brazos.
en las clases pertenecemos a los mamíferos, porque tomamos leche de la mama de la mujer o de la hembra, que si quieren llamarlo. En el orden pertenecemos a los primates. En la familia pertenecemos a los homínidos, o sea, parecidos a los hombres. En el género pertenecemos a los homo, o sea, hombre en latín. Y en la especie pertenecemos al Homo sapiens, o sea, el hombre sabio. Este es según la ciencia. Ahora, del procedimiento en caso de dudas sobre la definición de persona. O sea, vamos a suponer que nos traen un caso donde dice, mira, esta es una persona. Tenemos esa duda, saber si es una persona o no. Entonces tenemos que actualizarnos así. Aunque aparentemente sería más fácil y tentador definir a una persona por sus características negativas, como por ejemplo el comportamiento sarcástico, burlista, hipócrita, malintencionado, etc., que es lo que le hace la mayoría de las personas, ¿verdad? Se entenderá que solamente se tomará en cuenta lo estipulado en la presente Constitución sobre el procedimiento a seguir en caso sobrevenido de duda sobre la definición de persona, por ser un elemento, entidad o ser a definir extraño, extraordinario, raro, sobrenatural o fuera de lo común, bien sea por provenir de una forma orgánica no necesariamente humana, como por ejemplo una mutación que sea o no creación del hombre, como por ejemplo una forma de inteligencia artificial, o que provenga de otro tipo de evolución, de creación, de territorio, de civilización o de otro planeta, ¿verdad? Se entenderá que, en caso de dudas sobre la definición de persona, el ser o elemento en duda podrá ser declarado persona si y solo si manifiesta por lo menos 5 de las siguientes emociones humanas, independientemente del orden e intensidad de las mismas. Vean ustedes que yo trato de ponerle emociones humanas, estimado usuario y estimada usuaria. Vean ustedes que pongo una especie de tangente, una vía de escape, para que cuando se nos presente aquí en el planeta un ser viviente que aparente ser una persona, pero que no parezca. Vamos a suponer que sea, vamos a poner algo estúpido. Vamos a suponer que sea una especie de gelatina en el piso, con pelo. Una gelatina con pelo en el suelo. Pero piense, hable, se comunique, camine, o sea, se arrastre o lo que sea, y se ría y eche broma, y coma sándwiches, lo que te quiera darle. Podríamos decir que no es una persona. No sabemos lo que es, eso está ahí, pero no sabemos si es una persona de verdad. Entonces lo vamos a clasificar según las emociones humanas, nuestra escala. Son nuestras escalas humanas lo que definen si una persona es o no una persona. Ven ustedes que somos incluso unilaterales. Incluso podríamos decir que somos injustos. Pero vamos a seguir entonces para saber si, teniendo por lo menos estos 5 o cualquiera de estos 5 elementos, ese ser viviente puede clasificarse como persona. Confianza, curiosidad, deleite, sarcasmo, arrogancia, entusiasmo, esperanza, gratitud, vergüenza, burla, equilibrio, nostalgia, querulancia, aburrimiento y fe.
Cualquiera de estas 5 posibilidades, si se consigue en ese ser viviente, es posible que sea una persona. Incluso yo traté de que esto, estimado usuario y estimada usuaria, no coincidiera con lo que tienen los animales normales. Por ejemplo, un mono, un orangután, un perro, un gato, etc. Porque hay animales que tienen gratitud, ¿verdad? Incluso tienen vergüenza, entusiasmo, pero se les haría difícil tener sarcasmo. Podrían ser incluso burlistas. Yo he visto animales burlistas, pero podrían tener fe. Incluso animales que podrían tener curiosidad, es algo natural, pero podrían tener arrogancia, podrían tener esperanza, nostalgia, podrían tener. Ok, podrían querer añorar algo de su pasado, pero la nostalgia es prácticamente algo más humano. Digo yo, de repente es algo normal entre los animales, porque no tenemos una comunicación directa de palabras. Sabemos que hay animales que se aburren, tienen aburrimiento, pero lo que es el sarcasmo, el deleite, la confianza, no se ve en todos los animales. Vamos a seguir entonces. Usted podrá no estar de acuerdo conmigo. Es posible que incluso esta lista esté muy corta, pero no quise hacerla más larga porque ya sabemos prácticamente lo que es un humano, pero no sabemos especificar qué nos hace humanos. Vamos a continuar. Incluso creo que nos hace más humanos lo malo, lo negativo que tenemos en nuestras personalidades. Vamos a seguir. Se entenderá que el ser o elemento en duda podrá ser declarado persona si y solo si, aparte de manifestar las emociones antes mencionadas, muestra por lo menos 3 de cualquiera de los siguientes síntomas. Tiene capacidad inventiva e imaginación. Tiene capacidad de percibir correctamente la realidad. Tiene capacidad de adaptarse correctamente a las leyes y órdenes sociales. Tiene capacidad de aprendizaje, comunicación e interrelación, más o menos normal con otros seres humanos. Tiene, por lo menos en parte, brazos, piernas, cuerpo, cabeza, rostro, movimientos y características humanas. Ok, estimado usuario y estimada usuaria. Usted me dirá, bueno, pero ¿por qué insisto tanto en esto? Bueno, resulta que esa es una de las partes más importantes de la Constitución. Porque si nosotros le ponemos derechos y deberes a una persona y no sabemos lo que es una persona, ¿en qué quedamos? Vamos a suponer que le ponemos derecho a manifestación a una persona. Y después llegamos a la conclusión de que hay un robot muy parecido a una persona. Entonces ese robot tiene derecho a manifestar, ¿o no? Incluso lo podemos llevar preso. Y si ese robot se vuelve un disidente político, podríamos tener un robot presidente. Es un derecho de una persona. Vea usted las implicaciones que pueden estar más allá de cualquier imaginación de una persona supuestamente normal, de ahorita, de esta sociedad. Lo que pasa es que nosotros estamos encasillados a una especie de realidad inmediata. No vemos más allá del futuro o del futuro más inmediato. Vamos a ir a explotar la mente. Supongo si ustedes que hemos llegado a la cúspide de la tecnología y ya en nuestras casas tenemos robots que limpian,
robots que hacen la comida, robots que pasean al perro, robots que cuidan al niño, robots choferes, todo lo que hace la gente supuestamente normal, pues, como actividad física. Pero también tenemos robots maestros, los que nos enseñan matemáticas, nos enseñan física, electrónica, lo que usted quiera. Tenemos robots curas, que nos hablan de Dios y de religión y de todo lo que usted quiera que nos llamen. Cuando usted va a ver, entonces, nosotros somos los relegados de la sociedad. Vamos a ser la minoría. Ahora, imagínense que esos robots en algún momento pueden ser declarados personas. Y los robots tienen derechos políticos. Y gana la presidencia un robot. El señor X. Y ese robot decreta que nosotros, los humanos de carne y hueso, ya no tenemos derechos. Los que lo tienen son los robots, porque ellos son prácticamente la mayoría. ¿Qué haría usted en ese caso? Por ejemplo, ahorita ya a estas alturas, que no está muy avanzada la ciencia todavía, han hecho experimentos de cómo reaccionan los robots, y a un pequeño robot, vamos a suponer que fuera este robot, le hicieron acumular unas cajitas o unos cubos, uno encima de otro, unos cubos de colores. Lo hicieron primero clasificar los colores, amarillo, azul, rojo, y después le hicieron montar los cubos uno encima de otro en un orden. Al robot le costó un poco, ok, le costó. Después vinieron los humanos, los que estaban entrenando el robot, y le dijeron, bueno, patea esas cajas, destrúyelo. Y el robot dudó, no quiso hacerlo por un momento, claro. Incluso hizo gestos humanos de desaprobación, de desasosiego, de descontrol, de saber que algo estaba mal, algo así parecido que ¿ves? Se puso unas manos así más o menos y comenzó a dudar, pero al final lo hizo, sabiendo que algo estaba mal. A otros robots se le preguntaron que si se rebelarían contra los humanos. Y uno de los robots, que no son muy avanzados tampoco, dudó en la respuesta y su entrenador humano estaba del lado de la izquierda y él hizo un gesto inconsciente, se le podría llamar así a un gesto de robot. Hizo un gesto inconsciente de mirar así, de voltear un poco los ojos como para mirar al programador. Eso en lenguaje corporal también es un gesto de buscar una idea o invento o de disimular algo o de mentir. Un gesto de mentir. Son capaces los robots de mentir. Entonces, después que hizo este gesto, dijo, no, nosotros no estamos dispuestos a rebelarnos en contra de los humanos. Imagínense ustedes, si ese robot que no está muy avanzado hizo eso, que lo traicionó su propio subconsciente, ¿qué se puede esperar de los robots que estén más adelantados en el futuro? De allí es que proviene también la importancia de la definición de persona en la Constitución. Vamos a dejar eso como un tema abierto para el debate. Vamos a continuar. Ahora, de las personas jurídicas. Se entenderá que son personas jurídicas y por tanto capaces de obligaciones y derechos las siguientes: la nación, las iglesias, las universidades, las asociaciones, las sociedades civiles, los partidos políticos, etc. Ahora, de la persona y el honor, ya sabemos que todos tienen derecho al honor y a buena reputación, contra difamaciones, injurias, vituperios, insultos y calumnias. Ok, de la persona y la honra es lo mismo, de la persona y la reputación es lo mismo, ¿verdad?
de la persona y la dignidad humana, es prácticamente casi lo mismo. La persona y todos sus derechos ciudadanos, por el solo hecho de existir, tienen derecho a que se respete su dignidad. De la persona y la protección de la honra y su reputación y de la dignidad. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana, tiene derecho al respeto de su honra, de su reputación y al reconocimiento de su dignidad, por lo cual nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques o atentados ilegales a su honra, a su dignidad o a su reputación. Ok, entonces vamos a dejar esto hasta aquí. Este es un curso corto, ¿verdad? O sea, esta clase de hoy va a ser un poco más corta. Para empezar entonces en la siguiente clase a hablar de los alimentos. Ya les expliqué. Vienen entonces estos temas así: alimentos, bebidas, habitación, transporte, etcétera. Todo por partes para saber qué derechos tenemos con respecto a esos temas. Nos vemos entonces en la siguiente clase.